Muy buenas noches. Si usted no está viendo el partido de Boca, tiene una oportunidad excelente para hablar de otras cosas hoy o de meterse con nosotros en esto. Yo sé que muchos son hinchas de River y que por ahí no están viendo el partido. Creo que está empatando Boca, ¿no es cierto? Está empatando. Está empatando. Bueno, esperemos igual, pese a que somos de River, que ganen. Hoy vamos a hablar durante toda la hora de algo que venimos reiterando en este año con mucha frecuencia, el tema, con distintos actores, con distintas opiniones, que es la ciencia. ¿Para qué sirve la ciencia? Vamos a examinar si en la Argentina realmente, que produjo varios premios Nobel, realmente se hace ciencia o realmente tenemos gente que individualmente es reconocida en el mundo. Para ello invitamos a conversar al doctor Marcelino Cereijido, que saben es un argentino que hace 20 y tantos largos años vive en México. Es investigador, doctor en medicina, integra un centro de investigaciones y estudios avanzados de México, en fin, con una actuación internacional bastante importante. Gracias por estar con nosotros. Es un placer. Claro, usted también hoy está pendiente del otro tema. Salió Maradona del sanatorio. Hace una semana prácticamente todo el mundo vivía desconsolado porque suponía que Maradona no salía. ¿Lo salvó la ciencia a Maradona? Seguro. Yo no sé cuál fue el diagnóstico. Realmente de modo tal que mal podría opinar de si no sabía qué sufría, qué fue lo que lo sacó. Pero evidentemente, ya que toca el tema de Maradona, puede ilustrar una cosa que usted comenzó diciendo, ¿para qué sirve la ciencia? Fíjese, la ciencia moderna ha partido a la humanidad en un primer mundo que tiene 10% de la población del planeta o menos, que tiene ciencia, crea, inventa, decide, vende, presta, invade, y un 90% restante que sería el tercer mundo, donde la gente se transporta, se viste, se divierte, se comunica, se cura y se mata con vehículos, telas, medicamentos y armas que inventaron el primero. Por supuesto que eso lo sume en la ignorancia, en la desesperanza, en la miseria, en la dependencia. Bueno, entonces yo he visto las imágenes de esto, de lo que le pasó a Maradona, y se veía en la calle gente rezando, gente rogando a los dioses y qué sé yo, que curen a Maradona. Pero adentro los médicos, si bien yo no los vi, supongo que estarían usando medicamentos, procedimientos, herramientas, aparatos que inventaron los del primer mundo. Entonces la interfase terrible a través de las paredes de ese sanatorio entre la ignorancia, el analfabetismo científico de la calle y lo que estarían haciendo por Maradona, que nadie me lo detalló, ¿no es cierto? Pero si estaba en tratamiento médico, si usted se pregunta quién generó, quién inventó esos aparatos, esos procedimientos que salvaron a Maradona, yo diría que lo salvaron el primer mundo, ¿no es cierto? Entonces la respuesta concreta, perdón porque la haya hecho tan larga, es sí. Yo creo que si Maradona lo salvó la ciencia, evidentemente lo salvó la ciencia del primer mundo. Ahora, advierto dos conceptos sustanciales en esta primera parte y enseguida te dejo y quiero recalcárselo. El doctor Cereijido está planteando que los países que tienen ciencia son los países del primer mundo, los otros no. Y el otro aspecto que también me parece sustancial en este enfoque es el que emerge de eso, porque hizo una referencia de otra naturaleza, porque dijo la mística, los que rezan, pero lo salvaron los que están con la ciencia, con lo cual me está planteando otra cuestión, que es en definitiva, pareciera ser que ciencia es una cosa contradictoria con religión. No, hay una manera mucho más sencilla de entender esto. Todos los bichos y las plantas tienen que tener lo que nosotros decimos es una herramienta evolutiva, ¿no es cierto? Algo que le permita sobresalir y sobrevivir, digamos, en la lucha por la vida. Si usted me dice un cactus, bueno, no tiene hojas, tiene espinas, no pierde agua, esa es su herramienta para seguir vivo.
Si me dice una víbora, bueno, tiene veneno para cazar. ¿Cuál es la herramienta evolutiva del ser humano? Bueno, es el conocimiento, el entender cómo funciona la realidad. Entonces, digamos, en este caso, para seguir con el ejemplo que usted mismo mencionó, es entender cómo funciona Maradona, en el sentido de cómo funciona su corazón, por qué no funciona bien, por qué se manifiestan en un electrocardiograma, qué pasó con su respiración, qué pasó con las 1000 variables que le deben haber visto. Bueno, el entender la realidad, que en este caso es la realidad Maradona, ¿no es cierto? Si Maradona estuviéramos hace 100.000 años, seguramente estarían diciendo que es un espíritu que lo agarró, maligno y qué sé yo. Si en cambio pasamos a hace 1000 años, estarían diciendo es un pecador y Dios, o qué sé yo. Otro diría no, es un señor tan virtuoso que Dios lo quiere llevar a su lado, estará formando un seleccionado divino allá y lo quiere poner en número 10. No sé, o sea, siempre el ser humano tiene una explicación de cómo funcionan las cosas. Yo el otro día, conversando con usted, le decía, supongamos esto, que a mí me anda mal mi coche y a usted le anda mal el suyo, y yo voy a lo de un mecánico que tipo no sabe bien cómo funciona la realidad, en este caso el coche, pero me dice, venga para acá, esta es San Pirulito de no sé dónde, vamos a arrodillarlo, Dios que proteja su coche, que sea. En cambio usted va a lo de otra persona que dice, ¿cómo se paró? Tenía esto, se calentó, hizo esto, sacó un humo verde o violeta y demás, y entonces debe ser tal cosa, va y lo arregla. Evidentemente este tiene más eficiencia porque sabe cómo funciona la realidad. Entonces desde, qué sé yo, desde que el ser humano es ser humano, o empezó a ser humano, se basa en el conocimiento, como un águila se basa en el vuelo, como un león se basa en su fuerza, en fin. Entonces, el modelo o la forma de entender cómo funciona la realidad fue evolucionando. Correcto. Entonces, un tipo de hace, no sé, 50.000 años pensaría que las cosas serían animistas, ¿no es cierto? Que perdura en nuestro lenguaje. Por ahí uno encuentra a la mañana un vecino que está rabiando con su coche y dice, ¿qué te pasa? Que no quiere encender esta porquería, no quiere arrancar. Dice, un momentito, sos animista, ¿cómo que no quiere arrancar? Bueno, es una manera de hablar. Él no piensa que el motor tiene ánima, pero perdura en nuestra manera de hablar. Bueno, después se habrá pasado a un politeísmo, un monoteísmo. Entonces la religión no está contrapuesta a la ciencia ni viceversa, sino que la ciencia es el último modelo de entender cómo funciona la realidad. ¿Entendido? Entonces, no sé, un señor puede que tenga una mentalidad, no sé, un católico, un cristiano y demás, puede creer que las variables de un Lázaro son tales que viene un Señor Jesucristo y le dice levántate y anda, y eso funcionó, él lo cree. Un médico moderno no lo va a creer. Y si le dice, ¿por qué no me deja pasar? Y le voy a decir a Maradona, levántate y anda, va a decir, escuche, por favor llamen al manicomio y llévense a este loco que está molestando. ¿Por qué? Porque en la forma de entender cómo funciona la realidad, las variables místicas han caducado. ¿No es cierto? Por ejemplo, yo puedo ir a un congreso científico y decir, mire, estoy estudiando una reacción que tiene 4 pasos. Esta le ejerce la enzima tal, esta tal, ahora acá hay un milagro, después sigue, no, un momentito. Si usted no sabe, admitimos la ignorancia, sigue estudiando y un día viene y lo comunica, pero no admitimos ni milagros, ni dogmas, ni revelaciones, ni el principio de autoridad. Entonces, esa es la manera que tiene la ciencia de entender cómo funciona la realidad, que es producto de una larga evolución que en un momento dado pasó por la religión. El drama argentino es que se quedó en ese paso. Ahora hablamos del drama argentino. Sí, realmente escuchando muy atentamente al doctor y su experiencia en todo el campo científico, pero creo que podemos empezar la conversación a lo mejor disintiendo en algunas cosas. Es decir, el tema Maradona, yo diría hoy en la Argentina, además de que sin duda la ciencia
el adelanto fundamentalmente en la medicina que permite hoy esta mayor expectativa de vida ha tenido su contribución, pero sin duda que la 12, como se dice acá, es decir, el principal argumento de Boca, es decir, la 12 es la hinchada de Boca, que se considera la hinchada más importante. Usted sabe que como fenómeno de energía, decía, han estado, lo que decía Ricardo, en forma constante, ¿es cierto? Es decir, tratando de transmitirle fuerza a este hombre que estaba enfermo. Y cuando la ciencia decía, esto está en estado muy reservado y muy difícil, que supuestamente estaba explicando la realidad, la 12 decía, el Diego va a ver partido con la selección nacional. Le doy un pequeño caso. He aquí que aparentemente tuvo razón la 12 y el diagnóstico médico, científico serio, evidentemente tuvo un desvío, digamos así. ¿A qué voy con este tema? Que sin duda el tema místico necesita de creencias. Es decir, yo creo que son dos cosas distintas, dos planos distintos. Es decir, usted no puede, no podemos considerar la religión sin la fe, digamos. Y creo que no podemos ser científico sin análisis y el método propio de la ciencia. Ahora, yo no sería tan absoluto, y eso sería un poco la reflexión, en creer que todo científico no acepta dogmas de fe. Es decir, ahí no estaría tan seguro, porque conozco científicos, ¿cierto?, que practican su ciencia y a su vez tienen fe, son católicos. Es decir, no, por el ejemplo de Lázaro estoy refiriéndome. No creo que sea necesariamente eso contraproducente. Y segundo, ¿por qué? Sería el otro argumento. La ciencia siempre es perfectible. Es decir, la ciencia, usted mismo lo señalaba a través de los años, es decir, el desarrollo constante del hombre, y decía un gran filósofo, la ciencia es el constante preguntarse, interrogarse y tratar de entender las realidades con todo el desarrollo intelectual. Por eso creo que posiblemente, para mí, es decir, no son dos campos, digamos, opuestos, sino al contrario. Y creo que los científicos, creo que hay científicos, creo que hay realmente gente de ciencia que también tiene fe. Mire, nadie dijo que la fe es una cosa que se contrapone con la ciencia. En primer lugar, quisiera hacer una aclaración. Usted puso la 12, me supongo que no damos por sobreentendido que es la voz de la ciencia, o sea que no, ellos dijeron que no, y que no, porque lo contrapuso. La voz popular, digamos, la voz, bueno, la voz popular que quiere transmitirle energía, claro, el anhelo, energía. Sí. No, mire, nosotros todos vivimos insertados en la sociedad, ¿no es cierto? Y realmente se ve que un creyente, ante un trance muy bravo de la medicina, realmente suele salir mucho más fácil adelante que un no creyente. Pero de ahí a suponer que lo que lo salva es la fe o algo místico, es de una absoluta ignorancia, ¿no es cierto? Sino que lo que lo salva es que tiene un propósito, un entusiasmo, una esperanza, y hasta su sistema retículo endotelial, el sistema inmunitario, todo, se prepara y trabaja mejor. O sea, por ejemplo, es sabido que una persona que sufre un drama psíquico porque, no sé, le hizo los cuernos a una señora, se murió el chico de una leucemia, en fin, cualquier drama, el señor va a ser más vulnerable al cáncer. Entonces dice, bueno, momentito, se puede incluso medir por qué pasó, qué varía. Hay muchas variables que se ignoran, pero esa es justamente la actitud de la religión. La ignorancia, la ciencia lo toma como ignorancia. La religión lo toma como una especie de fe, esperanza, y cree que eso autoriza a llamarlo a suponer alguna variable mística. Pero quiere decir, doctor, que entonces, digamos, todo lo que no es ciencia, sí, sería ignorancia. Es decir, que el conocimiento científico, en este caso, sería el único que explica la realidad. No. ¿Y cuál otro entonces sería? Y si el residual es ignorante, es decir, sí, estamos hablando, si el residual es ignorante,
y que lo usan inclusive los conceptos religiosos, estamos imaginando, ¿cierto?, que la única verdad es la ciencia. Y la ciencia se ha demostrado a través del tiempo, inclusive la astrológica o lo que sea, que evidentemente ha tenido cambios profundos. Es decir, que no siempre lo que se considera verdad hoy, ¿cierto?, es verdad después. Claro. Entonces, esta verdad relativa, ¿cómo me explica cuando usted dice, el que cree eso es ignorante? Primero le aclaro que estoy entre los ignorantes, pero bueno, pero por esa y por muchas razones más. Sí. Por esa y por muchas razones más. No por esa sola, decir, pero tratando de entender, porque creo que este tema es muy importante y muy lindo hablarlo, digamos. Claro, ¿no? Yo no digo de ninguna manera que o la ciencia explica algo o es ignorancia. Por ejemplo, mi abuela sabía hacer unos ravioles fantásticos y no lo hacía científicamente, pero lo sabía hacer, ¿no es cierto? Y ella sabía cómo se hacía para que esos ravioles salieran bien. O sea, yo no sé en este momento cómo se hace en 9 meses una persona, ¿no es cierto? Hay muchos aspectos que ignoro, ¿no es cierto? Pero eso digo, o lo sabe la ciencia o no lo sabe nadie. No, por ahí el otro sabe cosas, cómo se va por ejemplo, cómo se va de acá a tal calle, yo no sé, y otro sabe. Eso no es ciencia. O sea, no todo conocimiento es ciencia. La ciencia es un conocimiento muy particular. Yo definiría la ciencia como una manera peculiar de interpretar la realidad. ¿Qué manera? Sin recurrir a dogmas, ni milagros, ni revelaciones, ni al principio de autoridad. Pero eso no quiere decir que haya otros conocimientos. Mire, esto conviene, para que no sea tan árido, vamos a ilustrarlo de la siguiente manera, con los secretos, ¿no es cierto? No sé, pongamos en plena Edad Media, ¿no es cierto? Un señor hacía vidrio rojo para los vitrós de las catedrales, y otro hacía queso, y otro el famoso vino tal, y el otro sabía curtir cuero, y el otro sabía hacer un hierro de mejor calidad. Ahora, él no sabía por qué eso sucedía. Lo sabía hacer. Lo sabía hacer. Ahora, si usted hoy en día sabe que para explicar por qué un vidrio es rojo, tiene que apelar a físico-química que no tiene más de 70 años o 100 años para decir, entiende que el señor no haya sabido. Si usted quiere ver ese aspecto de los secretos, vaya y pregúntele a un bombero por qué el agua apaga el fuego. Entonces le va a decir, ¿por qué la molécula de agua apaga el fuego? No sé. ¿Y por qué no le tira gasolina? Ya que no sabe. Es decir, oiga, por favor, usted comió pintura o dormía con la cabeza debajo de la almohada, váyase de acá, si yo tiro gasolina se va a encender. O sea, ¿cómo funcionaba la realidad para un tipo de la Edad Media, un romano? Era un secreto. Mire, un ejemplo. Cuando a un romano le dolía, no sé, una rodilla, agarraba un cachito de sauce y lo masticaba, ¿no es cierto? Al llegar a 1800 y picos, los alemanes dicen, pero ¿qué habrá en esto? En latín se llama salice, y sacan un ácido que es salicílico. Ahora, si usted se tomaba eso, le hace un agujero en el estómago, entonces lo acetilan y le hace acetil salicílico. Pero pasaron más de 100 años antes de que alguien supiera por qué el ácido acetil salicílico curaba el dolor de cabeza. Ahora, eso no quiere decir que la humanidad, porque no entiende, porque ignora, no se vaya a privar de curarse el dolor de cabeza con eso. Entonces se suponía que eso era un secreto y que ese secreto solo lo sabía Dios, que todo lo sabe, ¿no es cierto? Pero además era secreto en otros contextos. Por ejemplo, era secreto familiar, porque si nosotros somos en la familia que se gana la vida sabiendo hacer tal queso, y la familia de él por tradición se ganan la vida haciendo vidrio azul o cambiarle color, entonces él se lo va, el vino. Sí, o el vino, se lo va a decir en su lecho de muerte, ¿no es cierto? Y otras, pero eso perdura incluso también en nuestro lenguaje. Por ejemplo, una actriz de Hollywood saca un libro que son los 10 secretos o los 20 secretos para mantenerse bella. Digo, si lo publica y el libro tira 100.000 ejemplares, ¿cuál secreto? Secreto es porque ella no sabe por qué frotarse con una palta o ponerse no sé qué la hace más linda. O sea,
Y nosotros también, si yo le doy la llave del baño y usted va y vuelve y dice, esta no es la llave, le digo, no, es que tiene un secreto, que hay que empujar y tirar para arriba. ¿Cuál es el secreto? Ah, que yo no sé por qué hay que empujar y tirar para arriba, pero haga así que va a entrar. Entonces, lo que pasa es que la ciencia trata de ver cuál es el secreto, mientras que antes se le atribuía a Dios. O sea, justamente el pensamiento religioso le atribuye a Dios todas las ignorancias, ¿no es cierto? Yo no la conozco, él sí. Le puede parecer muy provocativa la forma de plantear el tema, seguramente, pero bueno, esto evidentemente me parece, como decía Joaquín, que vale la pena discutir sobre estos términos. Así que súmese, ahí tiene los teléfonos en pantalla, los habrá visto o los va a ver ahora de inmediato. Así que llame, opine y participe. Hacemos nuestra primera pausa. De las altas cumbres desciende el agua, abrazando el rumbo de las acequias. Con más de 20 años en el país, Carrefour renueva a diario su compromiso con la comunidad, contribuyendo al desarrollo de la Argentina y su gente. Más contribuyentes quieren ingresar al plan de regularización. Apuestan a un cambio. Por eso mantenemos todos los beneficios hasta el 26 de julio. AFIP le da una mano por una nueva cultura tributaria. Hostería La Domanda, para descubrir la naturaleza, la tranquilidad y el descanso con una sola alternativa. Regresar. El Balcón de las Sierras, Villaverna, provincia de Córdoba. Hostería La Domanda. Reservas en Buenos Aires al 5811-4444. Export. Calidad operativa en viajes. Comuníquese con nosotros al 5811-4444 o visite nuestra página web www.exportour.com.ar. En el barrio de Belgrano, en Vidal y Sucre, una institución con tradición y prestigio. La Nueva Escuela Argentina 2000. Jardín de infantes, primaria, secundaria y profesorados. Docentes actualizados y con experiencia que se preparan para la educación permanente y en función de valores significativos. Dirige Marta Russo de Salonia. Detrás de cada sorteo de la Lotería de la Provincia hay mucho más que premios. Porque nuestro premio es que ganen todos. Lotería de la Provincia. La emoción de jugar y ayudar. Bueno, y evidentemente usted ya le interesó este tema. Mire, desde Luján, Roberto pregunta, ¿leyeron la encíclica Fides et Ratio? Sí, Vos sos experto en encíclicas, ¿no? No, he leído, por lo general he leído casi todas las encíclicas, es decir, eso se refiere a fe y razón, fundamentalmente. Es decir, la posición de la Iglesia es que hay un complemento muy importante, es decir, la fe puede iluminar la razón, es decir, es el famoso planteo y el desarrollo científico, no es que la Iglesia se oponga a la ciencia, al contrario, sino que la ciencia tiene verdad relativa, la religión, de este punto de vista, tiene una verdad absoluta, cierta y revelada. Entonces son planos diferentes y a eso no estamos refiriendo. Aprobaste, Joaquín, aprobaste. Seregido, tomamos la segunda parte de esas dos que iniciamos en el primer bloque y ahora quiero volver a la primera entonces. Vamos a dejar un poquito el tema este de la religión y la ciencia. Quiero entrar un poco al tema de eso de por qué es importante la ciencia, porque Seregido planteó al inicio que un 10% en el mundo genera conocimientos y nos vende, nos introduce y usamos el 90% restante del mundo, lo que hace el 10%. Lo demandamos. Lo demandamos. Lo demandamos. ¿Y eso qué importancia tiene? Porque la gente estaba, mire, acá se pasó esto. Yo recuerdo la época cuando se produce la primera apertura económica grande. Acá empiezan a aparecer productos importados. 1880, decís vos. Claro, la primera. Y entonces la gente empieza a decir, che, tenemos televisores baratos, fenómenos excelentes. Hay una realidad, la competencia produjo
por ejemplo, que el parque automotor argentino, es decir, la producción argentina, se ayornara y empezara a ser mejor. Hoy tenemos la suerte de que, por ejemplo, tenemos centros industriales como Rafaela, que produce válvulas que se usan en todo el mundo, en todas las automóviles. Entonces, el punto es, ¿por qué usted plantea la necesidad de invertir eso o que entendí mal? ¿Invertir qué? De invertir ese 10 y ese 90. Es decir, No, yo lo que digo es lo siguiente. Desde los años 30, Argentina vive atacada por un nazi-catolicismo castrense que le ha destruido el aparato educativo. Perdóneme, repítamelo despacito. Nazi-catolicismo castrense. Ajá. Después, si quiere, deconstruimos esto. Pero a partir de los años, antes de los años 30, Argentina se venía manejando desde Sarmiento en adelante, creaba instituciones, universidades, colegios, museos, observatorios, en fin. En ese momento empieza un drama castrense, un drama nazi-fascista y un drama católico, ¿no es cierto? La visión del mundo de esa gente es religiosa y dentro de la religión es católica. Cuando se rompen las universidades, se rompe el aparato educativo, no hay un sindicato, no hay una cámara empresarial que se amosque o le concierna. Y después la gente le pide trabajo a un San Cayetano o a la Virgen de Luján. Entonces, una sociedad que no se le mueve un pelo cuando se le destruye el aparato educativo y después acaba pidiéndole trabajo a un santo o a una virgen, no tiene una visión del mundo compatible con la ciencia. Entonces es lo que se llama analfabetismo científico. Entonces es un drama el analfabetismo científico, y ahora voy más directamente a la pregunta suya del 10%, el 90%, que es una cosa, podría ser el 8, el 92. Sí, pero es significativo en cuanto a pocos y muchos. Claro, sí, exacto. Bueno, cuando a una sociedad le faltan alimentos, caminos, medicamentos, energía, son los primeros en decir qué es lo que le falta. ¿No es cierto? Si usted va a Biafra y dice, ¿qué le falta? Alimentos. Pero cuando lo que le falta es ciencia y conocimiento, no solo son los últimos en darse cuenta, sino que ni siquiera cuando se les explica lo van a entender. Prueba de ellos es que en plena crisis de las que pasaron a Argentina durante estos últimos 70 y pico de años, hicieron lo que yo llamo la patria bolichera. Es decir, la patria bolichera yo le llamo a decir, ¿qué falló en la economía? Se puso un impuesto cuando no había que haberlo sacado, se cambió los contratos, o sea, todo ocurre en el plano de lo económico. Pero a nadie se le ocurrió ver que se había destruido el aparato educativo. ¿Entendido? Entonces es como si un morador de la Villa Miseria no manda a su hijo al colegio por ignorancia, lo condena a la ignorancia. Entonces, ¿qué pasa? En este momento, una sociedad que depende de todo lo que ya no queda prácticamente ninguna función de la sociedad, ningún trabajo, desde la salud, al transporte, a la energía, caray, hasta para disponer de la basura urbana hay que usar alta tecnología. Si no lo tiene, va a ser dependiente y su economía va a andar mal. Así el economista venga y haga algún malabarismo que sacamos de allá, ponemos de allá, ¿no es cierto? Quiero entenderlo, a ver. Si capto un poco su razonamiento. Evidentemente, en la sociedad hay necesidades de toda naturaleza. Claro. Esto es real. Pero usted lo que dice es, por más que atendamos a esas necesidades y no atendamos al desarrollo de la ciencia, claro, al desarrollo del conocimiento, que permita modificar, las situaciones que uno ve, eso no tiene una solución definitiva.
definitiva no, el mundo va a seguir andando. Lo que yo, pero rescato, no porque no lo expresó con las palabras que a mí me hubiera gustado. Mire, déjenme dar, porque siempre que uno habla de ciencia, el argentino va a pensar que para qué queremos ir nosotros a Marte o mandar un submarino por debajo del casquete polar. No. Déjeme contarle una anécdota que pasó. Nosotros, enfrente de mi laboratorio, teníamos el taller mecánico Enrique, que era fantástico porque uno le dejaba el coche a la mañana, trabajaba todo el día y después se lo prestaban de vuelta y al día siguiente lo traían. Bueno, de repente Enrique cerró su taller. No sabíamos si se había muerto, qué había pasado. Pero meses después voy a tomar un taxi en la puerta del laboratorio y está este tipo Enrique. Y le digo, oiga, ¿manejando el taxi? Un taxi, sí. Y le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó con el taller? Y dice, doctor, es que hoy en día vienen los coches con un convertidor catalítico, tienen una computadora. O sea, ese señor perdió su trabajo, no porque Argentina, o en este caso era México, ¿no? Por una cosa avanzada, sino porque la ignorancia lo sumió en el desempleo. Él ya quedó por debajo de cómo funciona la realidad representada en este momento por los coches modernos, ¿no es cierto? Entonces, ese es el drama. Argentina ha pasado por todo tipo de desastres económicos, pero ningún empresario, nunca el gobierno le encomendó, le pidió nada a sus científicos, a sus universidades. ¿No le es alguna cosa elocuente para usted? Por ejemplo, que Argentina tiene una guerra con Inglaterra y no le robó un solo empresario ni le robó un solo general. Sí tenían el único premio Nobel de la Argentina. Milstein. Entonces, César Milstein. Entonces dice, caray, así que el primer mundo no nos está envidiando a los generales ni a los almirantes. No lleva gente. Si usted va... ve a cualquier universidad de las más adelantadas del mundo, en todas hay algún argentino que hacen trabajo de altísima calidad, y no porque lo diga yo, sino porque se lo publican en los foros, en las revistas y demás, lo puedo objetivar. Qué raro, ¿cómo es que Argentina no tiene un uso para ese conocimiento? Y el primer mundo sí, o sea, Argentina no está al nivel. ¿Se acuerda lo que dije recién? El analfabeto científico, el que tiene analfabetismo científico, no solo no tiene ciencia, sino no sabe qué haría con ella si la tuviera. Ese es el drama argentino. Ahora, ¿me permitís, sí, Ricardo? Es decir, creo que por supuesto uno tiene que respetar las distancias, en este caso científica del doctor. Pero a pesar de eso, yo observo que él hace muchos juicios de valor y pocos juicios científicos. A ver. Caray. Es decir, tomatazos en este caso, es decir, más o menos los dos tenemos la misma edad, así que hemos vivido la misma Argentina, nada más que en diferentes lugares, pero la calificación que usted hace después del 30 de la Argentina que tocó vivir, creo que era nazi católica y... Nazi catolicismo castrense. Realmente es un juicio de valor muy fuerte, claro, muy fuerte, no es científico, bajo ningún punto de vista científico. Es que no podríamos hablar si solamente pero usted dijo que lo que no era ciencia era muy ignorante. Yo le dije, yo soy el primer ignorante de este tema. Eso lo dije usted. Permítame dialogar con la ciencia. Un ratito, permítame dialogar con la ciencia. No conmigo, yo no soy la ciencia. No, pero usted es un hombre, la ciencia es muy importante, para mí es muy importante. Es muy importante. No, esto es muy importante, se lo digo con total respeto en este sentido. Entonces, ¿qué pasa? Argentina es un país, si usted quiere, católico, es decir, por el hecho de haber sido bautizado. Bueno, eso no quiere decir para mí que no haya logrado científicos, como usted mismo señaló, tiene algo de ciencia y usted mismo, digamos, es científico. Ha generado movimientos sociales del 30 para acá muy importantes, es decir, aparte del radicalismo ha tenido el peronismo, es decir, el peronismo en este momento sigue siendo, a lo mejor no sé si está la causa que estamos bien o que estamos mal, pero lo que le quiero decir, como movimiento fundamental, democrático, sigue siendo, digamos, lo dominante en la estructura del poder. El tema de la economía yo quiero dejarlo aparte porque el tema de la economía
es de mi campo, ¿no es cierto?, no el suyo, y en este caso no es experimental, es empírico, así que usted sabe que usted puede tener los mismos modelos diferentes que la medicina y no hay vacíos institucionales, entonces este sería un problema difícil. Pero la última pregunta mía sería la siguiente, es decir, ¿usted cree que entonces, qué necesitaríamos hoy para andar bien en un país? ¿Un gobierno basado en la ciencia? No, de ninguna manera. Por eso, a ver, cuénteme cómo es esta relación. Nosotros, la Argentina, en primer lugar quisiera insistir en que yo no soy la ciencia. Yo creo que tiene que reconstruir, pero a toda velocidad y como pueda, el aparato educativo. ¿No es cierto? Sin ninguna duda. Sí. Sin ninguna duda. Total. Bueno, si no, si ponen esto junto con lo que dije al principio, que la herramienta humana por excelencia es entender la realidad, cómo funciona y operar, ¿no es cierto? Si no se educa, no lo vas a ver nunca, pero esa educación no es a nivel del científico, por eso, sino desde el jardín de infante a el científico investigador de la universidad, hay que reconstruirlo todo, ¿no? Una pregunta, ¿quién lo reconstruye, doctor? Discúlpeme, porque creo que es un tema importante. Bueno, eso tiene que ser un movimiento social. Sí, pero ¿la educación le corresponde a quién? ¿Al Estado o a la familia? Yo diría que a los padres. A los padres. Por ejemplo, fíjese una cosa. Yo también coincido totalmente con ¿No usted. le gustaría que le dé un ejemplo de qué manera la cultura que tenemos es derrotista, terrible? Por favor. Todos nosotros, yo vengo del campo católico en sentido de que alguna vez me bautizaron. A mí mis padres por suerte no eran religiosos, pero me bautizaron porque se acostumbraron. Es como si yo ponemos un arbolito de Navidad porque es parte de la cultura ponerlo. Pero a todos nosotros nos han dicho que cuando Tomás el mellizo dijo, si yo no veo con mis ojos y no pongo mi mano en las heridas de Jesús, no voy a creer que él estaba herido y demás. Entonces después Jesús, cuando lo ve, le dice, bendito, algo así como bendito aquel que cree sin ver. Bueno, eso es justo al revés de lo que le tratamos de enseñar a la gente en los colegios. O sea, que no crea, que compruebe. Para la ciencia. Que entienda, no, para todo. Para todo. No, pero lo que sucede... Perdóname, Joaquín. Es decir, si usted va a comprar una casa, no, pero el doctor le dice, yo no religioso. voy a leer lo que dice este contrato, porque como a mí me enseñaron que es más importante creer que cerciorarme a ver qué dice. O, es decir, es una actitud anticientífica. Claro, yo creo que, digamos, hay una discrepancia tuya, pero no quiero ceñirme a esa discrepancia, porque vos le estás dando un matiz de tipo religioso. Y yo creo, porque vos y yo lo hacemos en la universidad, le hemos enseñado siempre a los chicos, muchachos, lean, analicen, critiquen, pero porque está escrito acá, no lo admitan. Claro. Este es el punto, me parece que es la sustancia de lo que estamos planteando. Exacto, entonces una cultura que prepondera la creencia sobre la verificación no puede andar bien en el mundo moderno. Y eso sí lo digo así un poco altaneramente, si quiere. Pero ahora, sí. Por eso son puntos de vista. Esa reconstrucción de la escuela que usted plantea como base de todo esto, usted plantea desde el inicio del jardín de infantes. ¿Cómo podemos dar algún ejemplo para que la gente interprete esto? Porque esto es un tema habitual de nuestra mesa, de nuestra discusión, y muchas veces planteamos cómo se empiezan los cambios, cómo se genera, quién lo genera. En la familia, las familias que pueden, que no son todas. Lo promueven desde instituciones distintas, desde la escuela, en la escuela que puede. Claro. Es decir, todo esto no es algo que se dicta un decreto y se dice, cámbiese todo. Claro. Entonces hay un proceso de cambio. Y entonces en el próximo bloque, ahora hacemos un corte. Muy bien. Me interesaría que usted nos explique eso. Y usted siga opinando, ya le vamos a contar lo que mucha gente está diciendo de esta charla. Vendimiador, padre de las cosechas. Ay, río de amor, vendimiador, padre de las cosechas. Padre de las uvas, gredosa y tierna, en la tierra mía estando el vino. Rayo de sol, su corazón
canta por el racimo. Más contribuyentes quieren ingresar al plan de regularización. Apuestan a un cambio. Por eso mantenemos todos los beneficios hasta el 26 de julio. AFIP le da una mano por una nueva cultura tributaria. Con más de 20 años en el país, Carrefour renueva a diario su compromiso con la comunidad, contribuyendo al desarrollo de la Argentina y su gente. ¡Hey! Sí, a vos te hablo. Soy tu cerebro. Estoy cansado de oír siempre las mismas quejas. Que no carburo, que estoy lenteja. Siempre trabajando horas extras porque el señorito no presta atención o porque no le da el coco para retener 5 páginas. Pero esto se terminó, ¿eh? Hasta acá llegó nuestra relación. Hola, vengo a averiguar por el curso. Pará, flaco. No quiero que me actualice, no quiero, no. Hostería La Domanda, para descubrir la naturaleza, la tranquilidad y el descanso con una sola alternativa. Regresar. El Balcón de las Sierras, Villa Berna, provincia de Córdoba. Hostería La Domanda. Reservas en Buenos Aires al 5811-4444. Detrás de cada sorteo de la Lotería de la Provincia hay mucho más que premios. Porque nuestro premio es que ganen todos. Lotería de la Provincia. La emoción de jugar y ayudar. Bueno, y yo les agradezco mucho como usted está participando del programa, que es realmente para lo que sirve este programa, es para que usted participe, opine, reflexione y después esta misma discusión la lleve en su casa esta noche o el fin de semana con algunos de sus amigos. Martín de Palermo, la ciencia en un país como la India se está desarrollando porque extendieron la frontera del conocimiento. Podemos explicar también eso, qué es el conocimiento, ¿no? Bernardo de Caballito, que alguien trate que otra persona se mejore, como lo hace la hinchada de Boca, con Maradona está muy bien. Olga de Villa del Parque, le manda un gran saludo al doctor Cereijido, trabajó en el SINAE, SIMAE, y estaba en la parte de administración, le dice ella. Incluso le deja un teléfono, así que bueno, se lo paso después. Daniel de Flores, Martín Heidegger dijo que la ciencia aplica un esquema a la realidad, interpreta la realidad de acuerdo al esquema. El cientificismo sostiene que es el único esquema aceptable. Bueno, son opiniones estas, por supuesto. Ingeniero mecánico Carlos López, soy un ex católico. La ciencia y la religión son irreconciliables, tienen métodos distintos. La ciencia no acepta dogma ni verdades reveladas. Amalia, profesora de ciencias desde Quilmes, ¿la universidad puede retener cerebros? No vamos a contestar una por una porque va a ser imposible, claro, sí. Pero en la charla esto se va a contestar. ¿La universidad puede retener cerebros? Es difícil enseñarle a los chicos en la escuela secundaria el tema de la ciencia. ¿Favaloro murió porque el gobierno no apoyó la ciencia? Pregunta Luis de Belgrano. Profesor Dalcore de San Isidro, ¿el estudio de la ciencia está bien orientada en la Argentina? Y Marta de Devoto, bueno, gracias por lo que nos dice del programa y lo felicita al doctor Cereijido, dice que tendría que tener mucha más cabida en la televisión y tendría que estar todo el año, no, pero mire, está una semana o 10 días nada más acá en la Argentina, ¿no es cierto? Sí. Bueno, me iba a explicar, o nos iba a explicar a ustedes y a nosotros, cómo conceptúa el doctor Cereijido el tema del cambio de la educación. Seguramente usted va a ver en pantalla algunos de los libros que ha escrito sobre estos temas del doctor Cereijido y seguramente no sé si los pasaron, pero si no pueden ir pasándolo, porque estas ideas están desarrolladas en varios libros, claro, que ha producido estos últimos 10, 12 años. Muy bien. Bueno, ¿cómo hacemos los cambios? Bueno, eso tendrían que preguntarle a especialistas en pedagogía, en educación y demás. Mire, yo lo que pasa es que quiero apelar a ejemplos cortitos porque no está en cuestión de... Pero por ejemplo, yo me preguntaba por qué acá no se enseña evolución, ¿no es cierto? Y no sabía, porque es una cosa muy central. Pronto su salud
y la mía y la de todos nosotros va a depender de que nuestros médicos sepan evolución, pero la Facultad de Medicina no enseña evolución. ¿Qué quiere decir evolución en este concepto? Bueno, cortito también. Sí, puede ser tomado desde el punto de vista. Desde el punto, hay básicamente dos concepciones de la realidad. Uno es creacionista, Dios lo hizo tal y cual como usted lo ve, con jirafa, cocodrilos, hombre con bigotes y todo, fenómeno. Y otra es que hace 15.000 millones de años hubo un reventonazo bárbaro, el Big Bang, y fue evolucionando todo esto, y como parte de esa evolución hay una evolución también biológica, ¿no es cierto? O sea que cualquier imagen que usted vea de la realidad, eso va a cambiar y antes no era así. Bueno, entonces, hoy en día la medicina se está haciendo evolucionista, ¿no es cierto? Y después le puedo dar un ejemplo si usted quiere, pero para no irnos por la rama cada vez, alguien me dijo, mira, acá hay un análisis muy inteligente de por qué en Argentina nos enseña evolución. Bueno, leí una cosa de una persona realmente brillante, donde cuando veo por qué, y quién era, es una persona que tiene 41, 42 años, es una científica se llama Silvina Gwirth, es una especialista en pedagogía, y yo digo, ¿de dónde salió? Es una mutante esta, y después me entero que hay gente brillante dentro de eso. Eso no lo tiene Madagascar, no lo tiene el Ecuador, eso es una riqueza de conocimiento, ¿no es cierto?, muy grande. Argentina no solo no cuenta con ellos, sino que tampoco se ocupa, es una especie de cosa. ¿Por qué? Porque tiene una visión del mundo en la cual el conocimiento sistematizado no tiene cabida, y eso es lo que hay que cambiar. ¿Cómo? Cambiando la educación, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando yo vivía acá, hace más de 27 años, me llamaba la atención que si mis chicos querían aprender karate, tenía donde mandarlos, si querían aprender a nadar, o música, o tocar el violín, en fin, cualquier cosa. Había donde mandarlo, pero si quisieran que tuvieran una visión del mundo científica, no había donde mandarlo, ¿no es cierto? Salvo la escuela donde entraban en las generales de la ley. Entonces creamos unos especies de institutitos a cargo de grandes científicos, ¿no es cierto?, que le enseñaban a los chicos de 4, 5, hasta 10 o 12 años a interpretar la realidad, ¿no? No eran genios, lo que se buscaba no era que se supieran diferenciar al tiranosaurio del plesiosaurio, sino cuál era su enfoque de la realidad, ¿no es cierto? Yo creo, bueno, cuando tratamos de generalizarlo eso, nos encontramos que había que hacer un cambio muy grande en los maestros, en la docencia, que los sindicatos de maestros estaban mucho más preocupados por el salario, por las leyes. Evidentemente les llegaba la economía al cuello y tenía sentido que estos señores, pero como no mediten ellos en el contenido de la educación, ¿no es cierto?, pero a todos los niveles, la educación no termina no es que un momento uno se gradúa, le dan un diploma y se gradúa. ¿Cómo hay que hacer este cambio? Va a depender de muchos factores sociales, que yo no soy especialista en ello. Yo podría aconsejar en el nivel universitario, pero para cuando ya un tipo llega a la universidad ya es un poco tarde. Yo creo que... Doctor, y el esquema que existe en este momento en el caso universitario y científico, si usted quiere, de la globalización del conocimiento, ¿cómo lo observa? ¿Usted lo ve positivo? El hecho de que ya haya más de 40 países que tienen contratos prácticamente de unificación de la educación superior, digamos. ¿Usted piensa que el sur si puede soportar esa enseñanza del norte, o el sur debe desarrollarse por sus propias fuerzas? ¿Cómo ve este tema? Porque va a ser un tema muy importante de aquí. Mire, a los ¿se acuerda pocos cuando años? hablamos de los secretos? Bueno, yo dije que si mi familia hacía el vidrio, o la suya era la del vino, y la de él sabía cómo se hace el queso de la región, usted lo va a mantener secreto porque con eso se gana la vida. Entonces, una compañía farmacéutica que gasta 300 millones de dólares en desarrollar un fármaco, no le va a decir a todo el continente, ¿saben cómo se hace así? Porque se funde. O sea, el conocimiento sigue siendo secreto. O sea,
las grandes potencias lo que se roban no son empresarios, no son gente rica, son gente con conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Supóngase, ¿ustedes se acuerdan cuando en Estados Unidos mataron a los Rosenberg? ¿Por qué dice que le pasaron a los soviéticos secretos atómicos? Yo no sé si sería cierto, no, pero digamos, para ellos el conocimiento es tan valioso, la información y todo esto, que realmente peligra al país cuando eso falta. En cambio, un país como la Argentina se le van todos los días los mejores investigadores y no sé, salvo que la familia le haga un maquete de despedida, le importa 3 pitos. Claro, no, yo me refería fundamentalmente, doctor, al tema de esta generalización, fundamentalmente un tema que usted debe conocer bastante, el tema de Internet 2, es decir, que permite la investigación científica, pero sin ningún tipo de duda, con dominio del norte, ¿cierto? Entonces acá se presenta un serio problema de decisión política. Claro. O nosotros tratamos de inducir un desarrollo particular para desarrollar tecnología, o directamente somos, si usted quiere, consumidores del perfil de la educación y los valores del norte, ¿cierto? Entonces, ahí está la gran discusión entre el norte y el sur en este momento, que es definitiva para los próximos años. Yo le diría, y de vuelta, no como científico, sino como opinión así de café, que el primer mundo solo cede un conocimiento cuando tiene ya otro mejor, superior, ¿no es cierto? Pero los principales lo va a conservar porque le ha costado muchísimo esa investigación, ¿no es cierto? O sea, pongan por caso el SIDA, ¿no es cierto? Yo no sé cuántas plata está poniendo Argentina para estudiar el SIDA, pero para el caso tampoco sé cuánto está poniendo Estados Unidos, pero sí que está poniendo muchísimo, ¿no es cierto? El día que sepa que porque sacó una droga, porque sacó un tratamiento, porque sacó esto, demás, le va a querer sacar un jugo. Eso lo que usted dice es cierto, tan es cierto que usted sabe que la mayoría del SIDA está en África y casualmente se muere porque no se tiene inclusive vacunas. Es decir, yo te acordás lo que te contaba, es decir que, porque ¿qué pasa? La vacuna tiene su precio y quedamos en el otro tema, es decir, para poder sacar eso que usted dice, esos secretos se pueden dar, pero hay que comprarlos, ¿eh? Y ahí aparece todo el tema de la realidad humana, ¿cierto? Y del avance tecnológico y científico que no es igual para todos, como usted señaló al principio, ¿no? ¿Esa seña que me hicieron de que termina el programa ya o tenemos otro bloque? ¿Termina el programa? Sí, termina el programa. Dios. Ah, Dios. Dios. Incorporaste a Dios. ¿Te das cuenta? Incorporaste a Dios. Hay un componente religioso muy importante. Sí, está incluido en nuestro lenguaje. Está muy adentro. Al fin esto, ahora me quedo conforme. Bueno, hay muchísimos llamados, yo les agradezco muchísimo, pero bueno. Lástima no leerlo, en serio. No tengo tiempo realmente. En 2 minutos que me dicen que falta, dígale a la gente, a nuestra élite política y a nuestra gente que está viendo el programa, ¿qué hace falta para que la Argentina, aparte de tener científicos que los tiene y excelentes, tenga realmente un sistema de ciencia? Bueno, en primer lugar, luchar contra el analfabetismo científico de nuestros empresarios y de nuestros sindicatos y de nuestro gobierno. No cuentan directamente con la universidad. Es como si nuestra gente se muriera de dolor y de enfermedad por las calles sin saber que eso que llaman medicina o esos lugares donde se lee hospital es para curarlos. O sea, ellos no... Eso es un drama del conocimiento, que el que no lo tiene no puede figurarse para qué sirve. Entonces yo lo que le diría es que tiene que haber una cruzada, pero a nivel de todos los argentinos, no de un ministro de educación y que sea, para reconstruir todo el aparato educativo, porque entonces se vence, digamos, se llega a un punto crítico donde ahí sí que empieza a ver para qué le sirve el conocimiento y hay como un feedback positivo, sí. Ahora, cuando el político le dice, mire, pero yo tengo que atender los problemas de la pobreza, por ejemplo, con lo cual no puedo dedicarle más plata a ciencia. Y bueno, es lo mismo que dice el morador de Villa Miseria, le dice, oiga, no, yo si el pibe va a vender chicles al semáforo, o naranjas, o qué sé yo, limpiar vidrio, me trae un peso. Entonces, por favor, ni me hable de mandarlo a la escuela. Bueno, si ese señor de Villa Miseria piensa así, vaya y pasa, pero que lo piense un legislador, eso es terrible. Muchísimas gracias, doctor Cereijido.
Muchísimas gracias a todos ustedes por haber participado y seguir participando en el programa. Dios mediante, y esto lo vuelvo a ver, pues así lo decimos siempre, hasta la semana próxima. Muy bien.